lo que tiene esta herramienta es que considera 9 aspectos fundamentales de un proyecto empresarial. Entonces, si tenemos claros estos 9 aspectos fundamentales de proyecto empresarial, tenemos ya la estructura y es lo que nosotros llamamos el modelo de negocio. Que principalmente es, bueno, ¿qué vas a vender o qué vas a ofertar, ¿no? ¿A quién? Claro. ¿Cuál es tu producto? Exactamente. ¿Cuál es tu producto, tu servicio? Bueno, o nosotros le decimos tu oferta de valor, ¿no? Claro. ¿A quién se lo vas a vender? ¿Cómo se lo vas a vender? ¿Cómo se lo vas a hacer llegar? ¿Cómo te vas a comunicar con ese cliente, ¿no? O con esa persona, o con ese público, con ese mercado. ¿Cuáles son esas actividades básicas que vas a tener tú que desarrollar para poder tener este producto en el mercado? ¿Quiénes van a ser tus aliados? ¿No? ¿Cómo te vas a hacer de ingresos? ¿Cuáles van a ser tus costos principales? Entonces, ya teniendo esa idea de esta estructura, pues ya tenemos un gran avance, ¿no? Ya tenemos un modelo de negocio flexible, es una herramienta que es muy flexible, o sea, es de fácil adaptación, de fácil corrección o ajuste. Entonces, ya teniendo esto, pues es mucho más fácil el desarrollar un proyecto empresarial, ¿no? Esa es la base, digamos. Por supuesto. Hablemos del Rocket Pitch. ¿Cómo funciona este programa Rocket Pitch? Bueno, el Rocket Pitch es otra de las actividades que desarrollamos. Es una técnica que nos ayuda principalmente a estructurar nuestro diálogo, ¿no? Nuestra comunicación de la idea, del negocio, enfocado a diversos públicos. Es decir, podemos tener un Rocket Pitch o un discurso enfocado a un inversionista, ¿no? O un potencial cliente, ¿no? Dependiendo del público podremos hacer un discurso de una forma o de otra, y lo que ahí les ayudamos o les apoyamos o les enseñamos es cómo estructurar este discurso para decir las partes fundamentales que se requieren expresar a ese público o a esa persona, y en un tiempo corto, ¿no? Hay veces concreto, que son 5 minutos o 10 minutos, dependiendo, o menos, ¿no? Incluso, dependiendo del público o de lo que nosotros estemos buscando, muy concreto. Este es el programa Rocket Pitch. Por último, quiero hablar del Design Thinking. Thinking. Exactamente. Sí. Design thinking. Claro, es una metodología que lo que nos ayuda es a enfocar un producto, un servicio enfocado al cliente. Es decir, se plantea una problemática y de ahí se diseña. De hecho, es una metodología que nos ayuda a pensar como diseñadores para desarrollar algo, un producto o servicio, como te decía, pero con el enfoque al cliente. Hacerlo interesante para un público específico, para un cliente específico. Y pensando como la parte fundamental, el cliente, ¿no? Y de ahí desarrollar ya, aparte del producto o servicio, pues un proyecto empresarial. Y ya en general, hablando del laboratorio de innovación, ¿hay posibilidad de trasladarlo de Tlatelolco a otras sedes o el plan es tenerlo ahí por lo mientras? Bueno, vamos a seguir conservando, por supuesto, nuestro laboratorio en la Torre de Tlatelolco, pero sí, nuestra idea es que exista próximamente uno en Ciudad Universitaria, para que también lo tengamos pues más cercano a la comunidad de Ciudad Universitaria. Claro, y que se puedan acercar de aquí las diversas carreras que les queda muy a la mano, Ciudad Universitaria. Exactamente, sí. Entonces, bueno, esperemos próximamente darles ya noticia de un segundo laboratorio. Ojalá que sí, esperemos que sí, venga pronto ese laboratorio. Y bueno, y trasladaremos todas estas metodologías, todas estas herramientas y técnicas y actividades a ese otro laboratorio. Que es lo importante, ¿no? Que ya se ha probado, que ya se conoce cómo funciona y que ahora se puede implementar en más sedes. Exactamente. Bueno, pues hasta aquí se nos terminó el tiempo, maestra. Ha sido un placer tenerla aquí para hablarnos sobre el Laboratorio de Innovación y sobre todos los programas que está ejecutando Innova UNAM. Ahora, ¿qué le parece si me acompaña a ver un video sobre un programa que ya habíamos visto que se llama el Rocket Pitch y regresamos aquí a Espíritu Universitario, Espíritu Innovador? Como parte del modelo de emprendimiento del Sistema de Incubadoras de Empresas Innova UNAM, se realiza el Rocket Pitch, es decir, la presentación de lanzamiento de una idea de negocios. El Rocket Pitch explica una problemática y describe la propuesta de valor en un proyecto de negocios. De hecho,
es complejo, aunque aparentemente es simple, porque lo único que tienes que hacer es hablar sobre tu idea de negocios. Para llegar a ese punto ya tuviste que haber preparado todo lo que implica una empresa, y además tienes que poder contarlo de la manera más atractiva. Por eso ya necesitas tener un dominio sobre tu idea de negocios. Además, el pitch, es decir, la exposición verbal del proyecto, debe plantearse objetivos consigo mismo y hacia la audiencia. Las funciones de esta herramienta son convencer, seducir, persuadir y transmitir una creencia a las personas indicadas al proyecto de negocio. Pueden ser tus socios. Para que alguien se asocie conmigo, yo tengo que presentarle mi idea de la mejor manera posible. Socios, clientes, por supuesto, es una manera de acercarnos a los clientes, aliados estratégicos específicos y además inversionistas. Esta metodología se lleva a cabo primero en el laboratorio de innovación al término de la estancia de los emprendedores y segundo ante un comité durante la selección de proyectos. Cada vez que tú presentas una idea de negocios ante un público diverso, vas a obtener retroalimentación, y esa retroalimentación te va a permitir ir ajustando la idea en el proceso. Vamos a solucionar el problema de que tenemos que transportar dinero físico a más distancia posible. Como dicen, nadie sabe mejor de tu producto, entonces más bien la confianza que tú debes de tener para expresarlo. Siempre va a ser difícil la primera vez, sobre todo cuando tienes 2 minutos para desarrollar tu proyecto. Pero es un buen ejercicio porque muchas veces tienes que improvisar, es así, ¿no? Y no improvisar porque no sepas, sino improvisar para administrar tus ideas y expresarlas. Tener estas habilidades y que sea un día a día y que las estés dominando es muy importante. Y sí creo que es muy útil para nosotros porque nos está enseñando o nos está dando los puntos importantes en los que nosotros nos tenemos que fijar para hacerle dar a conocer la empresa que estamos formando, y de esta manera atraer inversionistas o simplemente hacer que las personas crean en el producto que nosotros estamos ofreciendo. Ya estamos de regreso en Espíritu Universitario, Espíritu Innovador. Agradezco que sigas con nosotros y te recuerdo que puedes estar en contacto a través de los teléfonos que irán apareciendo en pantalla y también a través del portal www.innovacion.unam.mx. A partir de este momento entramos a la sección Protección de la Innovación, donde nos acompaña el ingeniero Salvador Morales Herrera. Bienvenido, ingeniero. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy amable. Pues vamos a hablar sobre la protección de la innovación, vamos a hablar sobre propiedad industrial, propiedad intelectual en general. Primero que nada, ¿por qué no nos comentas un poco? Hay tantas figuras legales que yo he escuchado: propiedad industrial, propiedad intelectual, derechos de autor. ¿Qué diferencias hay en cada una de estas formas legales? Bien, de manera general la propiedad intelectual está relacionada con todas las creaciones de la mente. Entonces ahí podemos incluir invenciones, creaciones, obras, ideas aterrizadas, etc. Entonces, siendo la propiedad intelectual un todo, encontramos a la propiedad industrial por un lado y por otro lado los derechos de autor. La propiedad industrial está dirigida a la protección principalmente de invenciones o de desarrollos de base científica, técnica, tecnológica, que tengan una aplicación industrial, además de aquellos nombres o signos distintivos que pueden aplicarse a un producto para fines comerciales. Todo esto está regulado por la Ley de la Propiedad Industrial en México. Y por otro lado tenemos los derechos de autor, que están dirigidos a la protección de obras artísticas, de obras literarias en todas sus modalidades, o de aquellas formas de expresión que ponemos en un soporte material. Entonces, por un lado, esa es la diferencia, y en el caso de los derechos de autor regulados en nuestro país por la Ley Federal del Derecho de Autor. Y supongo que las que más se utilizan aquí en nuestra universidad es la propiedad industrial. Existen ambas, ¿Sí? ambas. Y digamos, ¿qué facultades pueden ser las que desarrollen este tipo de propiedad intelectual que se protege con derechos de autor?
Ok, principalmente por derechos de autor. Es muy común en nuestra universidad encontrarnos con las publicaciones, con los papers o artículos científicos, además de manifestaciones artísticas en las diferentes entidades o dependencias de la universidad que se dedican a ese ramo. Ya en el lado científico, tecnológico, es cuando entramos en la parte de la protección a través de la propiedad industrial por medio de patentes, modelos, diseños e incluso marcas. Ok, y hablando de la patente, ¿cuál es el proceso que un investigador, como ya pudimos tener hoy, bueno, aquí en el programa, en la primera sección, cuál es el proceso que sigue una patente desde que un investigador dice, yo desarrollé una tecnología, aquí la tengo, cuál es el proceso que sigue con la coordinación de innovación y desarrollo? Esto sí es muy importante para que tengamos conocimiento. Toda aquella tecnología o ciencia aplicada que surge en las aulas, talleres, en los laboratorios de nuestra universidad, puede llegar a nuestra coordinación. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar si es susceptible de protección o no. Claro. Y esto lo hacemos a través de un análisis de novedad y de actividad inventiva del desarrollo, haciendo una búsqueda de antecedentes, todo el arte previo relacionado o cercano al desarrollo que se pretende proteger. Una vez que vemos que se superan esas cuestiones de novedad, que no exista nada igual en el estado de la técnica relacionado con lo que se quiere patentar, que no existe esa obviedad por parte de un experto en la materia con relación al desarrollo, a la luz de todo lo que existe en el estado del arte, podemos empezar a redactar un documento formal de patente, una memoria técnica. Después de hacer esta redacción, nosotros mismos dentro de la Coordinación de Innovación y Desarrollo tenemos el apoyo de una unidad administrativa con la que gestionamos todos los recursos, todas las tasas que hay que enterar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por estos servicios. Claro. Exactamente, este asunto es llevado directamente a nuestra Dirección General de Asuntos Jurídicos, que son las personas que tienen esa capacidad jurídica o esa personalidad para llevar el asunto. La solicitud de patente, en ese momento nosotros ya contaremos con un número de solicitud y con la fecha de ingreso. A partir de ese momento tendremos una expectativa de derecho sobre la invención. Todavía no será un derecho concedido, pero ya es una herramienta de negociación y ya tiene un documento que ampara que alguien solicitó la patente. Posteriormente, esa solicitud permanecerá en completo estado confidencial durante 18 meses en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Durante ese tiempo será sometido a un examen administrativo o de cuestiones formales, además de legales, y una vez que haya superado ese examen, a los 18 meses será publicada la solicitud para conocimiento de la sociedad. En dado caso de que se superen todas las pruebas. Efectivamente, toda esa parte administrativa, además de legal. Al momento de que una solicitud en México es publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial emitida por el INPI, a partir de ese momento será susceptible de examen de fondo, donde se evaluará la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial de la invención. Nuestra coordinación de innovación y desarrollo, por medio de esta coordinación de propiedad intelectual, le da seguimiento a este trámite desde el momento en que se solicita hasta el momento en que se concede. En nuestro país, aproximadamente, o el promedio de concesión de un documento de patente es de 4 años, 5 años más o menos. 4 o 5 años, es un tiempo amplio. Así es por lo general en los diferentes países del mundo es así. Llega a ser así. Nosotros hemos tenido suerte de que nos hayan concedido patentes incluso en menos de 3 años, poquito menos de 3 años, pero también las que pasan o rebasan ese tiempo. Entonces, en promedio nosotros recibiremos un requerimiento de tipo técnico en aproximadamente 40 meses. 40 meses. Contados a partir del momento en que solicitamos. ¿Qué es el promedio mundial, podemos decir? En nuestro país principalmente. Okay. Y bueno, hasta aquí, ¿cuánto cuesta este trámite? Digamos, desde que se procesa, desde que se redacta el primer documento, hasta que pasan los 18 meses, se revisa. ¿Cuál es el costo de una patente así? Bueno, es importante hacer mención que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial da un descuento del 50% a instituciones de educación superior o a investigadores independientes, a pequeñas entidades. Entonces nosotros estaríamos hablando de que tendríamos ese descuento, 50%. Nos vemos favorecidos con esa parte. Claro. Solicitar una patente en nuestro país tiene un costo aproximado de 4,160 pesos, la solicitud.
En caso de que existan requerimientos de fondo o de forma durante todo ese trámite, cada uno de estos requerimientos te da un precio aproximado de 345, 346 pesos. Y finalmente, si nosotros nos vemos favorecidos por el otorgamiento de la patente, tendremos un requerimiento o una cita pago por parte de la autoridad, que además incluirá el pago de anualidades o mantenimiento del primer quinquenio. Y ahí es muy variable porque depende del momento en que se conceda la solicitud, pero estaríamos hablando aproximadamente de entre 5 y 6 mil pesos ya cuando se concede. Y aquí, de estos 5 o 6 mil pesos, ¿cuál es el monto que tiene que desembolsar el investigador o cómo se divide? No, todo este trámite en México y en algunos casos en el extranjero es cubierto por la Coordinación de Innovación y Desarrollo. El investigador tendrá apoyo de que la coordinación cubra tanto las tasas que haya que enterar al INPI o cualquier oficina de patentes en otra parte del mundo, así como toda la redacción del documento, la búsqueda de antecedentes, el análisis de patentabilidad, etcétera, que normalmente es efectuado en nuestro país por despachos especialistas y que llegan a tener precios elevados. Y lo cubre la Coordinación de Innovación y Desarrollo. Así es. Y digamos, ¿a qué nivel protege una patente? Nos hablaba ahorita de que también se protege en otras partes del mundo. ¿Cuesta lo mismo una patente que proteja, digamos, un desarrollo en México que si es un desarrollo en todo el mundo? ¿O cómo funciona? ¿A qué nivel protege una patente en las que ayuda la Coordinación de Innovación y Desarrollo? Muy bien. Para empezar, nosotros las patentes tienen un principio de territorialidad. En este caso, una invención gozará de esos beneficios de uso, de explotación, de fabricación exclusiva únicamente en el territorio donde en un momento determinado es concedida. Entonces, si llegara a existir el interés de extender esta protección a algunos países con fines de comercialización por un mercado cautivo, con fines de producción o a lo mejor de barrera para evitar que alguien empiece a producir ese desarrollo, existen diferentes formas de extender esa protección a otros países. Una de ellas, la primera que podemos comentar, es el Convenio de París. Es un convenio del año 1883-84, al que México pertenece desde mediados de los 70s y que da la posibilidad de extender esa protección en alguno de los más de 180 países que están en este Convenio de París. Lo hacemos, nosotros tenemos un año tomado a partir de la fecha de solicitud en México y a más tardar en ese año tenemos que ir directamente a aquellos países donde existe el interés de protección. Eso es una forma. La otra es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido por el PCT. El PCT nos da la oportunidad de igual manera a los 12 meses hacer una solicitud de patente internacional. Esta solicitud de patente internacional es importante aclarar que nunca se concederá. Sin embargo, esta solicitud dará pie a unos trámites tanto de búsqueda internacional para conocer el estado de la invención, para conocer el arte previo asociado a nivel internacional o de manera absoluta a la invención, y además nos va a dar una opinión escrita sobre novedad, actividad inventiva y aplicación industrial del desarrollo. A los 18 meses, contados a partir de esa solicitud internacional, nosotros tendremos la posibilidad de entrar a fases nacionales en los más de 140 países que pertenecen al PCT. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que por este lado tenemos más tiempo para decidir, más tiempo para analizar, para hacer análisis de mercado, de dónde nos pueden producir, y además tenemos esa especie de preverificación, una opinión escrita y un resultado de búsqueda de antecedentes. En caso de que sea interés de proteger en menos países, probablemente el Convenio de París nos servirá mucho más y nada más en un año después entramos a hacer las aplicaciones correspondientes. Esto es por si se quisiera llevar, digamos, un desarrollo tecnológico a una fábrica o a un laboratorio fuera de México. Así es. Para que también se proteja ahí. Así es, y se proteja a nivel de producción y a nivel de consumo. Por supuesto. ¿Y cuál es el periodo de vida de una patente? Digamos que hoy finaliza el proceso, esto que nos dice más o menos de los 40 meses, hoy finaliza el proceso y se publica una patente. ¿Cuánto tiempo protege una patente a un desarrollo tecnológico de este estilo? En nuestro país y de conformidad con la ley de la propiedad industrial, la vigencia de una patente será de 20 años tomados a partir de la fecha en que se solicita el documento. Entonces, esa será la referencia.
independientemente que durante el camino podamos hacer los trámites correspondientes para protección en otros países. Bueno, pasando un poco al tema de los investigadores, como los que tuvimos aquí hace rato, ¿qué consejo les da? ¿Cómo los protege o en qué les ayuda a su carrera el proteger sus ideas, sus desarrollos tecnológicos? Esto es muy importante. En nuestro país y en muchos países del mundo es necesaria la publicación, o es invitados o son motivados a publicar los resultados de su investigación en papers, artículos científicos, congresos, conferencias, sesiones, etcétera. Pero bien lo decía el doctor hace un momento, no está peleada una cosa con la otra. Cumplimos con la parte de divulgación, de esa divulgación, de esa información, pero por otro lado podemos protegerlo por medio de una patente. Al momento de que protegemos, nosotros ya contamos con ese documento que nos va a permitir ser una herramienta de negociación para la transferencia tecnológica y la explotación de esa invención. Nuestra universidad no vende o produce lo que inventa, pero sí lo pone a disposición del sector o del tejido productivo del país y de otros países para que exista un beneficio general, sea un beneficio académico, el beneficio de la universidad y el beneficio de la sociedad a quien le llega a todos estos desarrollos. Claro. Además, esa invención, desde el momento en que tiene un documento de patente, pues formará parte del patrimonio universitario de una manera un poquito más formal. Por supuesto. Hablando de esto de patentes, pude ver unos números muy favorables para la UNAM. ¿Qué lugar ocupa la UNAM en materia de patentes en nuestro país? Bien, a pesar de que en nuestro país la protección o la cultura de apropiación de tecnología no está muy desarrollada o no es muy madura, nuestra universidad está empezando a crecer de manera notable en cuestión de solicitud de patentes. Desde el año 2012, la Universidad Nacional Autónoma de México ocupa el primer lugar como solicitante de patentes en México. Muy interesante. En aquel año fueron 70 las solicitudes de patente que hizo, es el número más grande en la historia de la universidad. Y pues bueno, de enero del 2012 hasta septiembre del presente año estaríamos hablando de aproximadamente 200 solicitudes de patente tan solo en México, que pues finalmente son una especie de escaparate tecnológico perfectamente dividido en áreas técnicas para ofrecer al sector productivo del país. Exactamente, ¿no? Que eso es lo importante que está haciendo la UNAM, servir como un puente de intercambio entre el conocimiento para que llegue a la sociedad, para que genere un cambio social, para que genere bienestar. Exactamente. Sí, aquí la intención es de que la tecnología como tal no se quede en una divulgación, no se quede en un paper, y que sea la sociedad del conocimiento en nuestra universidad intermediarios también para el desarrollo del país y de otros países más. Por supuesto. Desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. A manera de consejo, ¿qué le dice a estos investigadores? Por favor, denos su contacto. Por supuesto, definitivamente está la Coordinación de Innovación y Desarrollo, a la que se pueden acercar para llevar sus desarrollos, el producto de su investigación. La patente no es la única figura jurídica de protección, existen muchas más, dependiendo de las características del desarrollo que nos lleven. Ahí van a poder recibir el apoyo en materia tanto económicamente como en cuestiones legales, técnicas, y algo muy importante, que una vez que se solicite el documento de patente, de inmediato el Departamento de Transferencia de Tecnología comenzará con una promoción del mismo para que tenga salida y la podamos ver beneficiando a la sociedad. En la sociedad, que es donde importa. Sí, bueno, exactamente. Pues muchas gracias, ingeniero Salvador Morales Herrera, por haber estado aquí en Espíritu Universitario, Espíritu Innovador. Muy amable, muchas gracias. No me queda más que agradecer también al equipo de producción por habernos apoyado durante la realización de esta serie, y también agradecerte a ti que nos observas y das sentido a este espacio. Mi nombre es Víctor Daniel Mejía, y a nombre de la Coordinación de Innovación y Desarrollo te digo hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en la segunda temporada de Espíritu Universitario, Espíritu Innovador. Durante estos programas contamos con numerosos casos de éxito e información relevante para la comunidad universitaria. En nuestra sección Territorio de la Innovación contamos con la presencia del maestro Juan Manuel Romero Ortega, titular de la Coordinación de Innovación y Desarrollo, quien nos presentó la plataforma Cognos, que servirá como apoyo a la vinculación de la UNAM,
poniendo el conocimiento generado en esta casa de estudios al alcance de todo el público. Contamos también con información relevante sobre los programas y apoyos que ofrece el sistema Innova UNAM, liderado por la Dirección de Incubadoras y Parques Tecnológicos de la CIT. En la sección de Mentes Innovadoras pudimos conocer los casos de emprendedores universitarios exitosos, como la empresa Inmersys, dedicados a crear soluciones digitales inmersivas para sus clientes, como UNAM Mobile, quienes nos presentaron su más reciente app llamada Pumas Gol. Para conocer más sobre nuestros servicios, acércate a la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM.